Este domingo, la clase trabajadora de Andalucía y la juventud enfrenta una nueva cita electoral enmarcada y atravesada por lo que estamos contando aquí, ¿no? Por un periodo crítico, un momento de guerra, que ha comentado Yasmin, donde de hecho Andalucía forma parte clave de esa guerra con las bases de Rota y de Morón. Un contexto de crisis económica, de crisis energética y que precisamente también de lo que genera esas crisis, que son los ascensos de las extremas derechas y que iremos ahora desarrollando. Pero también enfrenta a la clase trabajadora de Andalucía este domingo una cita atravesada por lo que acabamos de contar, por falsas promesas, por vendehumo que nos venden que hay que confiar en las instituciones, por chantaje de unidad electoral, por supuesto. Y vemos justo como el principal chantaje, ¿verdad? Que ni por una parte es nuevo, porque en cada ciclo electoral vuelve a salir, ni por otra parte lo vamos a escuchar fuera del oportunismo electoralista, es la amenaza precisamente de la extrema derecha, que viene el lobo. Y realmente es una amenaza, lo hemos dicho. Por supuesto que un gobierno del PP y apoyado por Vox sería un retroceso en derecho para toda nuestra clase. Pero a la misma vez, para enfrentar esas políticas es necesario señalar la insuficiencia que tienen las instituciones y que hace falta plantear una política fuera del oportunismo electoral, porque de hecho todos los gobiernos que hemos tenido progresistas bajo las distintas formas desde hace 8 o 9 años en el Estado español han fomentado esas políticas. Han aplicado políticas que ayudan a normalizar, a legitimar, de hecho, toda esa idea contraria que a nosotros y nosotras por lo menos sería lo que significa enfrentar a la extrema derecha. Ha hablado en materia de derechos laborales, retroceso de derechos laborales por parte de los gobiernos progresistas. En materia de defensa, que hay más policía y más gasto militar que nunca. En materia de represión, que mantienen la ley Mordaza o que encarcelan a sindicalistas y emplean mano dura contra los obreros que están en una grúa en Cádiz y no contra los fascistas que están en la calle. O con políticas racistas y fronterizas en todo el Estado y durante todo el periodo. No olvidamos que en 2022, la masacre en Melilla, donde murieron más de 40 personas y hubo más de 100 desaparecidos, fue bajo un gobierno de PSOE y de Podemos. Y olvidamos todas las miles de muertes que hay todos los años en la ruta mediterránea, en la ruta canaria. Este año eran más de 3.000, bajo un gobierno de PSOE y de Sumar. Los CIE, las infraviviendas en las que viven trabajadoras temporeras en Almería o en Huelva. Por supuesto, no dudamos que muchas de estas personas que forman parte de estas organizaciones políticas reformistas tengan buena fe. Pero cuando solo aspiran realmente a gestionar este sistema, solo aspiran a tratar de salvaguardar y de defender lo que ellos llaman el mal menor, pues tienen que tragar con todas estas políticas que implica la vía institucional, una vía que solo pretende mantener el orden y en momentos de crisis ese orden impone que se mantengan políticas reaccionarias como las que vemos. Y cuando gestionan la miseria, cuando nos vienen políticas antisociales por parte de los distintos gobiernos progresistas y no ofrecen una alternativa real a la izquierda, es precisamente la extrema derecha la que canaliza todo ese descontento que vemos. Y diréis, bueno, también proponen políticas progresistas, ¿no? En materia, a lo que nos trae al caso, en materia de racismo. Por ejemplo, en materia de migración, lo vemos hace poco con la regularización masiva. Por supuesto que es positivo que 500.000 de personas que ya trabajan y viven en el Estado español tengan derecho y que estén en igualdad de oportunidades con el resto de trabajadores y trabajadoras. Pero dos cosas. Por una parte, no es una concesión del gobierno, sino una conquista del movimiento migrante, el movimiento antirracista, que desde el principio peleaba bajo la consigna de papeles para todos, y que por otra parte, no es una concesión moral de un gobierno que ahora de repente se ha vuelto favorable a los trabajadores migrantes, sino que responde a la situación actual de crisis a la que responde el sistema y que le permite precisamente dar una salida a la falta de fuerza de trabajo, da una salida a la crisis demográfica y, por supuesto, que saben leer la situación ellos como ejecutores mismos de este sistema. Y la derecha entiende muy bien esto también, no solo porque Aznar también empleara una regularización masiva. El otro día, Bonilla, hace una semana, en Palos de la Frontera, en Huelva, allí en un acto del Fresón de Palos, lo decía, hay que tener cuidado con ciertos discursos, refiriéndose a la prioridad nacional, que tanto escuchamos ahora.
porque nos podemos meter en un lío, refiriéndose, por supuesto, a la falta de mano de obra que supondría eso. Ellos entienden muy bien esa necesidad y contra eso nosotros y nosotras vamos a estar al frente. Aunque juega el despiste Bonilla, con su discurso, con su retórica y la cantidad de billetes que hay detrás para demostrarnos que es moderado, ¿verdad? Nosotras sabemos que de moderado no tienen nada las políticas de privatizaciones que lleva a cabo y que en última instancia sus políticas pertenecen al mismo marco de las políticas racistas, de las políticas privatizadoras, de las políticas antisociales que defiende Vox, y Bonilla también la defiende desde el gobierno. La realidad, en estos últimos 8 o 9 años de gobierno central progresista, es que pese a ese chantaje que nos intentan vender para frenar a la extrema derecha no ha hecho más que crecer. No ha hecho más que crecer en la vía institucional, donde se han estabilizado en las autonomías, donde se han estabilizado en ayuntamientos y ejercen esas políticas, o en la intención de voto que vemos ahora, no han parado de crecer, pero también en las calles, con grupos como Desocupa, con actividades como la de Vito Aquiles aquí, desde Cayetano, que se nos llenó aquí la Plaza de Derecho, pero también con cacerías racistas como las de Torre Pacheco ya hace un año. Y aquí me quiero detener, porque cuando hablamos de agresiones fascistas, nos tenemos que detener en algo que ha pasado justo estos días atrás y que sirve muy bien tanto para comprender la situación que enfrentamos como para reivindicar la salida que nosotros y nosotras defendemos, y hablo de la agresión fascista que sufrió Pablo aquí en Granada, donde 6 nazis cobardes lo cogieron al salir del bar, ahí en San Matías, donde trabaja los findes, y le pegaron una paliza. La respuesta que hubo marca el camino. Con centenares de vecinos y vecinas en el Albaicín, que nos concentramos junto a las compañeras y compañeros del Gómez Moreno, donde trabaja Pablo de cocinero, y que esa concentración demostró un elemento clave, que es que somos más, y que si estamos organizados encima somos más fuertes. Y que estos cobardes se han visto forzados encima a declarar, donde ya 2 de esos 6 nazis se pusieron nerviosos a ver la respuesta masiva que tuvo la clase trabajadora y han declarado y se han entregado. Esa es la vía, compañera. Ante el miedo, no resignarnos. Ante el miedo, masificar la respuesta. No marginarnos ante el miedo, sino fortalecer nuestra organización como clase. Desde aquí le mandamos toda la solidaridad a Pablo y decimos alto y claro que nos tendrán enfrente y que fuera fascista de nuestros barrios. Pero ¿cómo enfrentamos, no? Ya hemos dicho que la vía que defendemos es de enfrentar a la extrema derecha en las calles, de organizar, por supuesto, a nuestros compañeros, nuestras compañeras en los centros de estudio, en los centros de trabajo. ¿Pero por qué, cuando hablamos de extrema derecha, decimos que hay que apuntar precisamente a las causas materiales que engendra el crecimiento de esta extrema derecha? Y es que en contexto de crisis, como decimos, los capitalistas imponen más que nunca estas ideas de extrema derecha y que utilizan elementos como el racismo para dividirnos, para debilitar a nuestra clase, porque es así, debilitada, como estamos ahora organizativamente, como permea las ideas de extrema derecha, como calan entre los trabajadores, entre la juventud, las ideas de extrema derecha, como los explotadores se lavan las manos de que pueda haber una respuesta organizada. Claro que nos quieren divididos y utilizan el racismo solo para dividirnos y sacan ideas que no son nuevas. Hablaba antes de la prioridad nacional. La prioridad nacional no es más que la segregación de toda la vida, que han defendido los distintos sectores de extrema derecha. Contra esta segregación planteamos que lo que ellos pretenden es enfrentar a la clase trabajadora nativa con la clase trabajadora migrante, para que ante la crisis que atraviesa el capitalismo traten de camelar a trabajadores y a trabajadoras con ideas nacionalistas, con ideas chauvinistas. Eso es lo que intentan. Y su única prioridad, realmente, lo sabemos, es el dinero, y lo que pretenden es debilitarnos para que sus amos mantengan y garanticen las ganancias que tienen, ganancias que pondría en peligro precisamente una unidad en la lucha de trabajadoras andaluzas, con trabajadoras marroquí, con trabajadoras de Galicia, de Cataluña, latina o coreana. Eso es lo que temen. Nuestro programa, y lo planteamos aquí, es un programa internacionalista, programa de clase. Y por eso lo decimos que nativas o extranjeras, la misma clase obrera. Tenemos mucho más que ver con todas estas trabajadoras de distintos países, sean de donde sean, que con explotadores y terratenientes, por muy andaluz que sean.
Concluyendo, el papel de los y las comunistas ante estas elecciones, pero ante el panorama general que atravesamos, no es otro que estar en primera fila contra la extrema derecha, que estar en primera fila contra el racismo. No es otro el papel de los y las comunistas de capacitar a nuestros compañeros y compañeras para responder cuando se dé el caso de agresiones fascistas, cuando se dé el caso de cacería racista como pasó en Torre Pacheco, que lo mismo pasó en el campo de Cartagena, que puede pasar en cualquier zona agrícola donde permea ese racismo, puede pasar en Huelva, puede pasar en Zafarraya, en Montefrío, donde hemos visto, ¿verdad?, que se hacen virales bulos, que se hacen virales elementos, sucesos que únicamente utilizan para extender su racismo y que nada les importa la seguridad, porque nosotras lo decimos claro, el problema no es de seguridad, es de pobreza, el problema es de miseria. Puede pasar en el Ejido, donde ya de hecho pasó hace 26 años, en el 2000, donde ya ocurrieron pogromos, cacerías racistas, y ante eso la respuesta de la clase trabajadora migrante, la respuesta de los sindicatos del campo y de la provincia fue precisamente convocar una huelga, bajo la consigna de que se pudra la fruta. Y eso fue lo que forzó precisamente que el gobierno se tuviera que sentar, que se tuviera que parar las cacerías racistas, y lo que permitió que la clase trabajadora migrante saliera de esas cacerías que le impone precisamente un sistema económico que únicamente las quieren como clase, como mano de obra barata. Pero no solo tenemos que capacitar y capacitarnos nosotras mismas para responder. Tenemos que capacitar a nuestros compañeros y compañeras para avanzar hacia quitarle el poder a esos señoritos, a esos terratenientes, a esos explotadores, que son, con sus políticas y sus representantes políticos, los que precisamente mantienen las condiciones materiales que hacen que este sistema de miseria engendre la extrema derecha y utilice el racismo. Y esto, compañeros y compañeras, solo va a ser, lo hemos dicho ya, a través de la lucha, a través de nuestras herramientas de clase, como hicieron en el Ejido, con la huelga, con la autoorganización, con asambleas, con la masividad, como vimos aquí, la respuesta a la agresión fascista. Solo mediante la lucha vamos a cambiar el sistema y vamos a enfrentar a los señoritos de Andalucía, y ese es el programa que venimos a proponer. Muchas gracias.